Bueno, esto lo presenta Unidad Hispanista. Voy a hacer una pequeña referencia a un llamamiento que me ha hecho la Casa de Cultura de que no se politice el acto, de acuerdo a sus estatutos de funcionamiento, lo cual me parece razonable. Es lógico que esto es un centro de cultura y como tal debemos de tratarlo, ¿no? Y por respeto a la institución donde estamos, no vamos a politizar nada, pero claro, esto es político, o sea, estamos hablando de un partido político, ¿no? Decir que ninguno de nosotros estamos afiliados a ninguno de los partidos presentes en el arco parlamentario, ni ausentes del arco parlamentario tampoco. Pero esto es Unidad Hispanista. Es una asociación que, según sus estatutos, trata de recordar, mantener viva la llama de lo que fue la hispanidad. Algo enormemente precioso, impresionante y glorioso, porque fue algo una especie de milagro, ¿no? Insistiera Isabel la Católica que en su testamento dijera que allí donde fueran los conquistadores, entre comillas conquistadores, ¿no? Vamos, los que iban allí, vamos a decirlo así, pues se tratara bien a los indígenas, se les respetara su dignidad, se les evangelizara y que en un poco espacio de tiempo, medio siglo escaso, se llegara desde la Tierra de Fuego hasta prácticamente Alaska y medio Estados Unidos actuales fueran del ámbito hispanista. No digo del ámbito español, hablo del ámbito hispanista, porque se respetaba a esos pueblos y todo lo contrario de lo que decía la leyenda negra, realmente se civilizó aquello y se respetó a la dignidad de aquellas personas. Y no hay más que ver, simplemente un contraste visual, la cantidad de mestizos, personas de tez oscura, de tez color oliva, etcétera, que hay. Tenemos muy próximo a nosotros el nieto de Jerónimo, el famoso jefe indio, que protagonizó alguna película, no él, sino la figura, y nos dice que es un espanto lo que dicen. Tenemos testimonios suyos, es un espanto lo que se dice de lo que hicieron los españoles allí. Bueno, en concreto, para no alargarme, esta asociación evoca ese periodo y lo trata de revitalizar para que la gente se acabe enterando de que lo que cuentan de los españoles en Hispanoamérica es totalmente falso. Es verdad que hubo un proceso de disolución con la llegada de los Borbones, con otra mentalidad distinta que los austrios, y ese proceso de disolución con la influencia de la Ilustración francesa, el Rousseau, en fin, todo esto cambió la mente de la gente, se creó otra cosmovisión distinta que la evangélica que llevan ahí jesuitas, dominicanos y franciscanos, y desde ese periodo, pues ya, sobre todo por intereses económicos de los criollos y por intereses de un mercado más abierto de cara a Inglaterra, etcétera, y para abaratar los productos, pues que Inglaterra producía los productos textiles más baratos, etcétera, al final Inglaterra se metió hasta la cocina con la ayuda de un grupo secreto, dicen discreto, que hizo allí sus labores, ¿no? Y eso produjo el desmantelamiento, la división del mundo hispanista, creando naciones, que son 22, cuya obcecación mental a través del adoctrinamiento en las aulas, etcétera, ha llegado a crear una cosmovisión nefasta para realmente la historia real, la que fue realmente allí. Entonces, abocamos por la unidad, por eso se dice unidad, y abocamos por la hispanidad, por eso se dice hispanidad. Yo considero mi nación la hispanidad. España es la cuna, es la matriz, es el origen, es el imperio generador, como decía Gustavo Bueno, no depredador. Gustavo Bueno era marxista, que conste, el filósofo. Y entonces, claro, lo contrario de la división es lo que se está haciendo hoy en España, que sigue el mismo proceso que hace 2 siglos se generó en Hispanoamérica. El mismo proceso de fragmentación. Y detrás de esto, ¿quién está? Evidentemente hay manos negras. Esa sí que es negro. Las manos de los que están meneando la cosa para que se rompa esto. Soros, Bilderberg, el Foro Davos. Mañana hablará el coronel Baños aquí, yo vendré, porque me entusiasma ese hombre.
a hablarnos de la geopolítica internacional. No seremos capaces de abrirnos campo en esa geopolítica si España no está unida y si la hispanidad no está unida a España. Es decir, si formamos un ente geopolítico de colaboración y unidad de intereses todo el mundo hispano. Eso es para lo que estamos trabajando, no nosotros, sino un montón de organizaciones más que han nacido en un escaso periodo de tiempo, pero los otros se están poniendo nerviosos y están agilizando el proceso de descomposición. Estamos en proceso de ruptura. Ahora, a mí me sorprende como un partido como el PNV o como el GCA Unió o tal, están labrando a favor de la globalización, del globalismo, mejor dicho, de ese ente trasero que tenemos en el patio trasero de la casa, que está ahí moviendo los hilos para romper las soberanías. Un partido que se llama Soberanía y que lleva la chapita de orgullo ahí, la Agenda 2030, a mí que me lo expliquen. O sois soberanistas o sois globalistas, pero lo que no puede ser las dos cosas a la vez. O sea, o defendéis, como dicen ellos, la patria, en este caso para mi chica, que es, pues yo digo vascongadas, porque Euskadi es un neologismo y tal, bueno, y que al mismo tiempo favorezcan la labor de despiece que característicamente la izquierda busca siempre, romper la unidad para controlar mejor a los individuos. Y todo este proceso es un gran largo proceso de sedimentación mental, de conquista de las mentes y de lo que yo llamo un molde cognitivo. Un molde cognitivo es la capacidad de las personas de no ver, más bien la incapacidad de no ver la realidad presente e imaginarse en un metaverso absurdo, por otra parte, mediante mitos, leyendas, modificación de la historia, bombardeo sistemático, adoctrinamiento en las aulas, control de los medios de comunicación, bombardear las mentes para captarlas, dominarlas y así llevarlas como un rebaño hacia donde los que están lejos de aquí pretenden que vayamos, descomponiendo nuestra capacidad de ser personas soberanas de nuestros propios destinos, capaces de definir nuestro proyecto vital de vida y unidas a otros individuos, a otras personas y ciudadanos para formar nuestra unidad de destino. Decía, no soy falangista, pero decía con acierto José Antonio Primo de Rivera, unidad de destino la universal. Y esa frase es afortunada, eso era la hispanidad, una unidad de destino en la universal. Unidad de destino respetuosa, pero otros no eran tan respetuosos y rompieron aquello y ahora están en el proceso de romper lo nuestro. ¿Y qué hace el PNV ahí? Esa es mi gran pregunta. Yo les preguntaría, si tanto quieren a su tierra, ¿por qué os alineáis con gentes que quieren romper nuestra capacidad de decisión y nuestra capacidad de definición de nuestros proyectos vitales, colectivos e individuales de vida? A mí que me lo expliquen. Y todo lo que está pasando es un gran desarrollo, que el que no lo ve es que está ciego, de descomposición de nuestras capacidades de pensar libremente, de ser autosuficientes, independientes de criterio y tener una formación básica que nos permita analizar con realidad y realismo lo que el mundo presente, ¿no? Y de esa manera, pues saber defendernos ante lo que viene, que ya lo estamos viendo, el que no lo ve es que es muy ciego, ¿no? Estamos viendo cómo nos están conquistando no solo las mentes, sino también nuestra capacidad de ser libres. Y libre es el que sabe definir qué es lo que quiere, quién es, qué es lo que es, su ontología colectiva y su capacidad de ser lo que nuestros abuelos nos han transmitido. Por lo menos conocerlo. Y se está rompiendo, se está segando esa antropología cultural, ese sesgo colectivo, esa capacidad de saber de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Eso se está destrozando. Y este libro viene a cuento de eso, analizar qué es el PNV en realidad y por qué el PNV se comporta como se comporta en esa especie de manía obsesiva de ir contra España de una manera histórica, permanente y persistente, ¿no? Y contra nuestro sistema plural de convivencia, tanto en lo individual como en lo colectivo. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar, eso es enriquecedor,
Hay diferentes culturas dentro de la misma cultura vasca, diferentes culturas, no tiene que ver, por ejemplo, un paisano de La Rioja con un paisano de Bermeo, salvo que ambos son españoles, pero desde un punto de vista de personalidad grupal, pues hay unas notables diferencias, ¿no? Yo creo que eso no se nos oculta a nadie. Y eso enriquece, y tratar de homogeneizarnos contradice su espíritu originario de ser un partido que abogaba por los fueros. Así esa excepcional primera de la Constitución así lo dice, ¿no? Se conservan los fueros, mejor dicho, se reconocen los fueros y los derechos forales de los territorios históricos, así dice la adicional primera, y eso lo introdujo el PNV. Pero claro, eso no se conecta con una centralización de poder, un intento de hegemonía y de homogeneización de todo el territorio como si fuera una cosa homogénea, y no es homogénea, es heterogénea. Bueno, pero yo he estado alargando un poco mi charla, mi presentación, para ver si hacemos tiempo para los que lleguen a las 7:30, para los que han llegado ahora un poco tarde. Era a las 7:30 lo que nosotros en el cartel habíamos puesto, y entonces pues eso, estaba un poco haciendo tiempo para que los que lleguen a las 7:30 despistados se sitúen en el acto y puedan seguirla a Fernando Vaquero, que es el autor de este libro que les recomiendo. Y yo no digo nada más, porque ya, pues, entre que empiezas a hablar y tal, los que despistados que lleguen a las 7:30 ya se enterarán de lo que hay. Sí. Pues muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a Unidad Hispanista por la organización de esta presentación. Como no, muchas gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. En mi caso es la segunda ocasión que vengo aquí a presentar un libro, y la verdad pues siempre me he sentido muy acogido, muy valorado, y es un honor pues poder estar en la querida ciudad de Vitoria, a la que me unen muchos lazos de amistad y de intereses y de amores comunes. Ha omitido algunos datos. Soy Fernando Vaquero, soy navarro, soy funcionario de la Administración Central desde hace 36 años, tengo casi 62 años y llevo pues unos cuantos años escribiendo mayormente en Internet, en algún medio escrito como Razón Española, y luego pues he escrito varios libros. Un primero sobre la ruta del odio, 100 preguntas y respuestas sobre el terrorismo. En segundo lugar tengo uno sobre génesis, origen e ideología de la masonería y organizaciones afines, titulado La constelación masónica. En tercer lugar tengo un libro sobre la aparición del populismo en España, cuando el fenómeno de Vox empezaba a apuntar, y el fenómeno de Podemos. También tengo otro libro titulado De Navarra a Nafarroa, en el que intento explicar una perspectiva pues más de gacetillero y de anécdotas personales la transformación social, antropológica, cultural que se viene produciendo en Navarra en las últimas décadas, ¿no? En esta ocasión pues inicié hace ya casi un año un proyecto cuya idea era estudiar desde la aparición del movimiento éuskaro en Navarra hasta la actualidad cómo el movimiento éuskaro había crecido, se había desarrollado, qué tipo de mimbres se había agrupado, qué ámbitos de la vida social, de la comunidad, de la espiritualidad, de la antropología, de la política se había desplegado, pero lo cierto es que a los pocos meses me di cuenta que era un esfuerzo pues para un modesto investigador que además tiene que trabajar, que tiene su familia, pues que me iba a desbordar, y entonces decidí dividir ese proyecto en 3 partes. Una primera, que es la que presento en esta ocasión, biografía no autorizada del PNV, porque lógicamente el nacionalismo vasco, si bien tiene antecedentes, la casa madre, la que explica, la que le proporciona su naturaleza más profunda, pues es el Partido Nacionalista Vasco. Un segundo volumen que estará dedicado a ETA y la izquierda abertzale, y un tercer volumen, ambos también están ya en elaboración, que estará dedicado a la construcción nacional vasca en Navarra desde los orígenes de los éuskaros hasta la actualidad. Y vamos directamente pues a hablar de nuestro libro. El Partido Nacionalista Vasco se presenta ante la mirada de cualquier observador que profundice en su historia como una institución insólita, oscuros orígenes, una larga trayectoria, sorprendentes giros estratégicos, una indudable capacidad de adaptación,
una marcada evolución ideológica, un incuestionable arraigo popular y una característica cultura organizativa. Hoy existe además una percepción muy generalizada de que el PNV es un partido legalista, moderado, un magnífico gestor, mayormente ajeno a las corruptelas que aquejan a buena parte del sistema partitocrático español. El PNV, sin duda, es una institución que se desenvuelve muy bien entre el mito y la realidad, la propaganda y la historia, la calle y las instituciones. En la constitución del primer antecedente de la primera institución nacionalista que crea Sabino Arana, allá en 1894, cuando se constituye el Batzoki Euskaldun de Bilbao, en julio, el artículo 27 de sus estatutos establecía: queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros, se refiere a maquetos, que profesen otra religión, se refiere a la católica, o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. Por lo tanto, es innegable que cierto nacionalismo en boga entonces, estamos en la época del romanticismo y del resurgimiento nacionalista en Europa, que cierto nacionalismo y cierto catolicismo marcaron a fuego su nacimiento. Pero claro, han transcurrido nada menos que 128 años. ¿Qué queda de aquel primigenio Partido Nacionalista Vasco? Pues en nuestro intento de desentrañar la naturaleza del Partido Nacionalista Vasco nos vamos a acercar a su propia autopercepción, a partir de lo que dicen sus propios estatutos nacionales de 10 de diciembre de 2020. En el artículo primero se establece que el Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana y Gori, recibe su nombre de Jaungoikoa eta Lege Zarra, expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de la soberanía nacional. En el segundo artículo se define a sí mismo como partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de civilización que redunden en beneficio del ser humano. En el artículo tercero reconoce Euskadi como patria y como nación y como territorio a ambos lados del Pirineo en el que habita el pueblo vasco, la ikurriña como bandera y el Eusko Bandaren Erersikia como himno nacional. En el artículo 4 se insiste en el euskera como lengua nacional, minorizada, que hay que proteger, que hay que desarrollar, acción positiva, etcétera, etcétera. Los artículos siguientes son francamente interesantes, sobre todo el quinto, en el que desarrolla los diversos fines de carácter táctico que caracterizarán el desarrollo y el trabajo cotidiano del Partido Nacionalista Vasco, pero que no los voy a leer porque si no esto se convertiría en una reunión tediosa de vecinos aprobando unos estatutos y lograría que todos ustedes salirán de aquí. En el título preliminar, de nuevo, se vuelve a insistir en el tema del euskera, en el artículo 13 en las obligaciones de los afiliados, pues en la 10ª usar el euskera, dentro y fuera del PNV, etcétera, etcétera. Realmente constituye nada menos sus estatutos y los anexos nada menos que 64 folios, y aunque mayormente son de carácter orgánico, administrativo, casi aburrido, pero sí que se resume muy bien actualizado el espíritu, mitos, movilizadores, cultura organizativa, tácticas y perspectivas estratégicas del PNV, sus objetivos finales e intermedios, en definitiva. En esta brevísima lectura, ¿no han echado algo en falta? En mi caso, me molesté en buscar en las 64 páginas que ocupan estos estatutos y efectivamente no se menciona en ningún momento la palabra España. Sí que se habla en 3 ocasiones de Estado español y otras 3 veces Estado francés. Y las 6 ocasiones cuando se regulan cuestiones relacionadas con compatibilidades e incompatibilidades de cargos electos. Y es que, como no podía ser de otra manera, y tal como afirma José Luis de la Granja Sainz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y seguramente el mayor experto académico en el Partido Nacionalista Vasco, si en algo se diferencia el nacionalismo del PNV frente a otros nacionalismos contemporáneos, estoy pensando en el catalán, es la inexistencia de un proyecto para España. El catalanismo primigenio sí tenía un proyecto para España. Otro asunto es que décadas después derivará rápidamente hacia postulados independentistas en buena parte de sus expresiones políticas.
Bien, considero que son muy conocidas por todos ustedes esas frases terribles, esas expresiones brutales que Sabino Arana dedicara a castellanos y andaluces, los maquetos, los velarrimoxas, que conforme su juicio asolarían su amada Vizcaya. Bajitos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, más parecidos a los chinos de coleta, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente bailan el agarrao, vagos, torpes y religiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana se propuso otra empresa política en aparente ruptura con todo ello. Me estoy refiriendo a la Liga de Vascos Españolistas, que no pasó del papel y de un borrador de estatutos y algo de correspondencia. Para algunos estudiosos sí que entienden que aquel tránsito de una postura seccionista a una postura, llamémosla autonomista o regionalista, sí que fue sincera, pues la estancia en la prisión, en 2 periodos que lo sufre en su corta vida, pues la habría transformado, volviéndole más realista y posibilista. Otros consideraron que ese debilitamiento físico la habría arrastrado al equivalente moral y doctrinal. Vamos a ver los hechos objetivos. Entre los papeles de Sabino Arana que su viuda vendió al PNV en la década de los 20, figura una doble hoja con algo de texto inacabado y nunca publicado hasta 1979, en que lo dio a conocer el historiador Javier Corcuera. Dice así. Estas son las palabras literales de Sabino Arana. He creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora caso de llevarse a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo. La independencia de Euskadi bajo la protección de Inglaterra, esa orientación al norte, será un hecho en día no lejano. ¿Este movimiento parece defensa? Pues no, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse ya. Quedarán engañados. Pocos hombres de Estado podrían comprenderlo conociendo al Partido Nacionalista Vasco. Es fenómeno que no se ha registrado en la historia de los partidos. Este escrito realmente generó mucha confusión entre sus seguidores. Sabino Arana ya estaba enfermo, a las pocas semanas falleció, generó mucho debate y uno de sus discípulos más cercanos, José Antonio Arrandiaga, elaboró una carta muy amplia a mi paisano Engracio de Aranzadi, uno de los primeros nacionalistas de Navarros, y entonces desarrolla en un texto bastante largo que le remito al libro, caracterizado por una prosa pues ampulosa, llena de matices, bastante bonita, y en la que en resumidas cuentas pues lo que viene a decir es que la coyuntura internacional y nacional dificultaba el desarrollo de una política secesionista porque la legalidad no lo permitía, y entonces había que proponer un modelo que es el modelo de las autonomías, entonces, un modelo de regionalismo, de autonomías. Como el Partido Nacionalista realizaría una labor magnífica, generaría la envidia y la división de 20, 30, 40 regiones españolas, y ello provocaría la destrucción del ente estatal español. Ciertamente Sabino Arana y sus discípulos, José Arrandiaga es uno de ellos, bien que lo entendieron, diseñó y concibió ya en vida esa política gradualista y tacticista que seguirá el Partido Nacionalista Vasco conforme las circunstancias del momento. Aquel falso tránsito a un supuesto españolismo no fue por tanto un signo de debilidad psicológica o política o de tardía y contradictoria conversión, entre comillas, política. Fue un ejercicio de realismo, una cesión táctica con mira siempre a una concepción estratégica marcada por su rechazo a lo que para él y sus correligionarios significaba y significa España y lo español. Como estamos en Vitoria, pues qué menos que recordar, que dar unas pinceladas sobre el desarrollo del Partido Nacionalista Vasco en Álava y en Vitoria. Hasta 1907 no se constituye el primer centro vasco en Vitoria,
que lo lideró el guipuzcoano Luis Eleizalde y cuyas actividades fueron mayormente culturales y folclóricas. 4 años más tarde se organizó la primera agrupación política nacionalista, que fue el Araba Buru Batzar, embrión del Partido Nacionalista Vasco en Álava. Y hasta 1912 no se levantó otro batzoki, lo que acaeció en la localidad de Aramayona. En 1917 el PNV consiguió en esta localidad las tres primeras actas de concejalía. Y unos años después la escisión moderada, el PNV sufrió pronto una escisión moderada, la denominada Comunión Nacionalista Vasca, pues arrastró a casi todo el partido en Álava, consiguiendo ser la segunda fuerza electoral en Vitoria en 1920 con 6 concejales. La dictadura de Primo de Rivera supuso una paralización absoluta de las actividades nacionalistas, y lo cierto es que en abril de 1931 el PNV únicamente mantenía en toda Álava una junta municipal. No obstante, en las elecciones de abril de 1933, en plena República, ya sumó 33 concejalías, mayormente en la zona norte de Álava. Y también alcanzó su primer diputado provincial, Francisco Javier de Landaburu, acta que se perdió en febrero del año 36. Pero, sin embargo, ese año de 1936 el PNV tenía nada menos que 34 juntas municipales. Y su formación sindical, Solidaridad de Trabajadores Vascos, la actual ELA, se había configurado como la primera fuerza sindical en toda la provincia. Esta característica capacidad de adaptación a las circunstancias que hemos mencionado al hablar del tránsito del secesionismo al españolismo de Sabino Arana, y que se ha proyectado en este desarrollo tan importante en Álava del Partido Nacionalista Vasco, esta capacidad de adaptación le ha acompañado siempre a lo largo de su proyecto. Y vamos a verlo un poquito más detenidamente en uno de los periodos más acelerados y dramáticos de la historia de España, que es la Segunda República. En las elecciones constituyentes de 1931, PNV, Comunión Tradicionalista y algunos católicos independientes formaron una coalición católico-fuerista en defensa de la Iglesia y la promoción de un estatuto, a la vez que la Sociedad de Estudios Vascos elaboraba un proyecto denominado Estatuto de Estella o Estatuto Vasco-Navarro. En esos momentos iniciales de organización y estructuración de la República, el PNV defendía como mal menor una concepción federalista frente a otros posibles proyectos de república unitaria, o centralista o autonomista, etc. Por contra, las izquierdas españolas temían que un estatuto de esas características facilitara un Gibraltar vaticanista en el norte de España que torpedeara la labor revolucionaria de la creciente república. Finalmente, la Constitución de 9 de diciembre de 1931 estableció la vía autonomista. En este contexto se elaboró un nuevo proyecto estatutario para lo que se reunieron los municipios vascos y navarros en Pamplona el 19 de junio de 1932. Pero el estatuto solo fue aprobado en las provincias vascongadas y no en Navarra, de modo que el estatuto no prosperó. En Álava sí que consiguió un referendo mayoritario a pesar de una notable abstención. En estas circunstancias, el PNV optó por una vía que se podría calificar como de centro. Así, en las elecciones de 1933, en el que ya se anticipaba lo que sería el Frente Popular y el Frente Nacional Contrarrevolucionario, el PNV se presenta en solitario y consigue 11 escaños de un total de 473. Y en 1936 se presentará también al margen del Frente Popular y del Frente de Derechas, obteniendo un total de 10 escaños. Sin embargo, casi inmediatamente tienen lugar las elecciones, esa pretendida equidistancia entre derechas e izquierdas, entre confesionalismo y religiosidad o anticlericalismo, empieza a bascular, de modo que el PNV participará en la Comisión de Actas de 17 de marzo de 1936 con 2 representantes que contribuirían a otorgar una mayoría absoluta al Frente Popular, a pesar de las múltiples y graves irregularidades, tal y como describen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su decisivo libro
muy reciente, 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Inmediatamente el PNV votará a favor de la revocación de la presidencia de Alcalá Zamora, Donizeto. Inmediatamente votarán a favor del nombramiento como presidente de don Manuel Azaña. Es muy difícil resumir en justicia la complejidad, expectativas, tensiones y violencias personales y políticas de aquellos meses que antecedieron al drama colectivo de la Guerra Civil. Lo cierto es que el Partido Nacionalista Vasco mantuvo conversaciones con cualificados representantes de las derechas, especialmente con tradicionalistas guipuzcoanos. De hecho, el partido estaba al tanto de lo que sucedía, de las diversas líneas de conspiración que estaban desarrollándose mayormente en el ejército. Sin embargo, el PNV, a nivel de liderazgo, no se mostró del todo consciente de los riesgos de la situación. Hasta tal punto fue así que los máximos dirigentes del Euskadi Buru Batzar tenían previsto reunirse en Pamplona el 18 de julio de 1936. Lo que no pudo tener lugar, pues se inició la sublevación cívico-militar los días 17 y 18 de julio, primero en las plazas africanas, en la península, y el 19 de julio en Vitoria y en Pamplona. El PNV hizo pública su postura final en el diario Euskadi el día 19 de julio, tras idas y venidas, borradores de resolución, profundas discrepancias entre los nacionalistas guipuzcoanos y vizcaínos. Y no olvidemos que los líderes nacionalistas del PNV en Álava y en Navarra se encontraban inmovilizados en las respectivas provincias, porque aquí, en Álava y en Navarra habían prevalecido la sublevación, y en ambos casos optaron por emitir sendos comunicados de adhesión al bando sublevado, si bien con términos muy diversos, términos ambiguos y muchas matizaciones. Unos pocos de ellos terminarían detenidos o se exiliarían, otros, en un número bastante elevado, especialmente en Navarra, se alistarían especialmente en el Requeté. Concretamente en Vitoria, el día 19 de julio a las 7 de la mañana se declaró el estado de guerra por parte de los tres jefes de las principales fuerzas militares. Y hasta el día 20 no se declaró una huelga general en contra de la sublevación, que fracasó. En estas circunstancias, el Araba Buru Batzar publicó el siguiente comunicado: el Consejo Regional del PNV de Álava, con el interés vivamente expuesto de evitar luchas fratricidas y derramamientos de sangre entre hermanos alaveses, y para impedir que la anarquía se adueñe de su pueblo, ordena a todos los afiliados que realicen sus obligaciones sociales y en todo momento a las disposiciones de las autoridades militares y delegados que se han constituido. Un sector del PNV, ciertamente, apoyó el golpe, como quedó acreditado en el manifiesto que elaboró el antiguo diputado Javier de Landaburu y el miembro del Araba Buru Batzar, Manuel de Ibarrondo. Los suscritos afiliados al PNV manifiestan: las circunstancias que venían atravesando la gobernación de España y que llevaban irremediablemente a la ruina moral y material de los ciudadanos han hecho que unos hombres de buena voluntad e impulso exclusivo de su sano patriotismo iniciaron y estén desarrollando activamente en estos dramáticos momentos una cruzada de regeneración espiritual y fortalecimiento material. En el panorama que se nos ofrece no caben ya disyuntivas ante la anarquía reinante todavía en muchos pueblos españoles, ante la amenaza seria de un comunismo bárbaro que nada ha de respetar. Ya no cabe duda, y menos al que sea nacionalista vasco, el que desea para este país libertad y bienestar que el comunismo nunca conseguiría. Más adelante dice: exhortamos a nuestros amigos nacionalistas a no impedir y a coadyuvar al éxito inminente de quienes van a redimir tan precioso tesoro y a gritar con ellos: ¡viva España, viva el País Vasco! Con todo, el firmante, y todo hay que contarlo, Javier de Landaburu, unos meses después atravesaría clandestinamente la frontera y se refugiaría en el sur de Francia. Y uno de los miembros más destacados del Araba Buru Batzar, José Luis Abaitua, sería fusilado el 31 de marzo de 1937 junto a 14 altos cargos de organizaciones políticas del Frente Popular, mayormente cargos electos en el Ayuntamiento de Vitoria.
Por lo que respecta a los territorios controlados por el gobierno del Frente Popular, es decir, Vizcaya y Guipúzcoa, tras unas semanas de caos y cientos de asesinatos perpetrados por las izquierdas en Guipúzcoa y Vizcaya, se constituyó una Junta de Defensa Nacionalista en Azpeitia y el 25 de septiembre se organiza el ejército de Gudari, el Eusko Gudarostea. Su embrión, no obstante, ya estaba organizado desde agosto con militantes del Partido Nacionalista Vasco, Solidaridad de Trabajadores Vascos y los mendigochales de Hagi, así como sindicalistas de STV y afiliados que dieron lugar a 2 o 3 batallones de la organización un poquito más a la izquierda del PNV, que era Acción Nacionalista Vasca. Un estatuto vasco será aprobado finalmente en los inicios de la Guerra Civil por unas Cortes españolas en las que únicamente participaron 50 diputados, lo que tuvo lugar el 1 de octubre de 1936. Y el 7 de octubre se instala el gobierno autonómico con José Antonio de Aguirre como primer lendakari. Aquel primer gobierno y su ejército Gudari mantendrían enormes discrepancias con el mando del norte del Ejército Popular de la República, el general Llano de la Encomienda, quien seguía lógicamente los criterios del gobierno establecido entonces en Valencia. Pues bien, ambos hitos serían recogidos 23 años después como legitimadores de su propuesta de acción por los jóvenes de una organización entonces desconocida, denominada en sus inicios EKIN, y nacida al calor del PNV del interior y que sería finalmente bautizada en 1958 como Euskaditas Katasuna. Sigue siendo un misterio, volvamos a la Guerra Civil, sigue siendo un misterio comprender cómo una organización tan profundamente católica, el PNV de entonces, fue capaz de alinearse con partidos que se habían propuesto la total desaparición de la Iglesia Católica en España. En cualquier caso, aquel dilema les pesó, y más cuando no pocos de ellos tenían padres, hermanos o hijos en la comunión tradicionalista, en el ejército o en otras organizaciones derechistas. De tal modo, a su relativa equidistancia entre derechas e izquierdas se le sumó aquel conflicto moral de raíz religiosa y también un notable distanciamiento por entender, buena parte de ellos, que la guerra en realidad era un conflicto ajeno entre españoles, y es que ellos no se sentían tales. Un conflicto del que intentar de alguna manera buscar la desconexión. Una pretensión sin duda del todo irreal conforme los imperativos geopolíticos de la época. Lo cierto es que mantendrán los líderes del PNV contactos de lo más sorprendentes con representantes tanto del Frente Popular como de las diversas fuerzas sublevadas. Algunas de estas claves nos las proporciona el ensayista vasco Carlos Olazábal Estecha, quien publicó en 2009 3 volúmenes en los que se recoge una enorme documentación que avala la teoría de que la rendición y pacto de Santoña, que supuso el fin de la autonomía nacionalista y del ejército Gudari, no fue una decisión de última hora, sino el resultado de una larga sucesión de conversaciones con figuras de la sublevación, incluso antes del inicio de la Guerra Civil. Me refiero a los 3 volúmenes de Pactos y Traiciones, los archivos de la Guerra Civil en Euskadi, de San Sebastián al Pacto de Bilbao, del Pacto de Bilbao al Pacto de Santoña, la rendición y el fin. Muy resumidamente, de julio a septiembre de 1936 se mantuvieron diversos contactos entre jeltzales y sublevados que fracasarían con la concesión del Estatuto Vasco. Casi inmediatamente el ejército Gudari se estrella en su ofensiva de Villarreal, aquí en Legutiano, en Álava. Los contactos se reanudarán por medio de algunos jesuitas, el Vaticano y Monseñor Gomá, concretándose en una propuesta papal de rendición pacífica de Bilbao. De mayo a junio del año siguiente, de 1937, los encuentros y las propuestas se suceden entre representantes de Franco y Aguirre, y de manera paralela el gobierno de Mussolini inicia contactos con el padre Alberto Naindía, con el visto bueno del Vaticano y del propio Francisco Franco, que culminarán unos meses después en el pacto y la rendición de Santoña. De ahí que Bilbao y la margen izquierda del Nervión se rendirán el 18 de junio de 1937 junto a varios batallones de Gudaris,
salvándose el tejido industrial y la propia ciudad merced al Pacto de Bilbao, un evento siempre negado por los nacionalistas, pero que los materiales reunidos en su día por el padre Alberto Onaindia, nacionalista de ideas, y hace unos pocos años rescatados por Olazábal, pues acreditan por completo. Pero es que además existen otras fuentes validadoras de tales contactos, de tales negociaciones. Es el caso de la documentación italiana requisada mayormente por las tropas anglosajonas en Italia tras la derrota militar del fascismo y que recoge las diversas conversaciones entre los emisarios del PNV y los líderes, los dirigentes, mejor dicho, militares del cuerpo de tropas voluntarias que combatían en el norte de España. Bien, la rendición por separado de los gudaris ante los italianos resultaría un caos absoluto porque Franco la rechazó en el último momento porque no contó con su autorización al no aprobar todos sus detalles. Tendría lugar el 24 de agosto de 1937 a las 24 horas. Y a partir de Santoña, pues la desaparición de la autonomía vasca y la disolución de su ejército, el exilio de muchos nacionalistas y el mantenimiento de una mínima estructura ilegal del PNV en Vascongadas y Navarra. Y el exilio mayormente en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Uruguay por parte de directivos y estructuras dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. El episodio histórico que sigue a continuación y que también afecta profundamente al devenir del Partido Nacionalista Vasco es la Segunda Guerra Mundial, que fue muy dramática. De entrada, los alemanes ocupan la oficina del gobierno vasco en París en junio de 1940 y de la documentación requisada en esa oficina se derivó la desarticulación de una red de agentes nacionalistas vascos especializados en el cruce ilegal de la frontera franco-española, tanto de personas como de documentación. Fruto de ello fue el fusilamiento de su máximo responsable, Luis Álava, el 6 de mayo de 1943, por lo que dicha red se conocerá con aquel apellido, elevándose a categoría de mito una supuesta resistencia nacionalista masiva y heroica, tanto en Francia como en España, frente al fascismo y el fascismo. Lo mínimo que podemos afirmar es que la represión sufrida por los nacionalistas fue inferior cualitativa y cuantitativamente a la de republicanos de izquierdas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes. De hecho, en 1943 no permanecía en prisión española ningún nacionalista vasco. Es más, los contactos con la Wehrmacht y las SS no fueron irrelevantes en el sur de Francia y siguen generando mucha curiosidad y controversia. De hecho, en el pasado mes de septiembre es posible que algunos de ustedes pudieran ver un documental en el canal de la 2 de Televisión Española, un documental de 2012 titulado Una esvástica en el Bidasoa, dirigido por Alfonso de Andrés y Javier Barajas, que ya se ha reproducido en varias cadenas generalistas españolas que se puede encontrar en Internet y que es una de las primeras investigaciones de perspectiva global sobre las relaciones del PNV con las tropas alemanas y con ciertas instancias ideológicas del Partido Nacional Socialista. Este documental parte de un pequeño film titulado In Lade der Basken, en la tierra de los vascos, de 1944. Desde el PNV, lógicamente, se intenta justificar esos comportamientos que para muchos resultó muy novedoso, pues como iniciativas personales o como que, palabras literales que se recogen en el film, un pueblo debe hacer lo que sea para sobrevivir. Sin embargo, estos contactos del PNV con Wehrmacht y Partido Nacional Socialista, los primeros en difundirlo fue la izquierda abertzale, nada menos que en 1977 por medio de un libro que publicó Chertoa, seguramente en un intento de deconstruir la ideología burguesa del PNV, frente a quien se presentaba como rival, renovador y superador.
De manera que publicó un libro muy interesante, que es el primero que realmente difunde estas cuestiones. Me refiero al libro El nacionalismo vasco en el exilio de Emilio López Adán, en el que se hablaba de todo ello. Un texto que, por cierto, Chalaparta y su distribuidora sigue distribuyendo. Entiendo que por algo será. También ha sido este mismo año de 2022 cuando se han publicado unos libros en Cataluña del escritor Xavier Juncosa, que son varios volúmenes en el que recogen documentación de carácter militar del archivo francés del Servicio Histórico de la Defensa de Misans, en torno a 1400 páginas, y que se remiten al contraespionaje francés en Barcelona y al contraespionaje francés en Madrid y Marruecos del año 1943 a 1945. Pues bien, entre estas 1400 páginas hay bastantes documentos en los que se recogen 3 fases a lo largo de esos años en los que el Partido Nacionalista Vasco mantiene contactos muy puntuales con el PNV. Para no alargarme demasiado, pues les comentaré que esa documentación está disponible en el libro y también pueden encontrarlo en Internet y en algunas otras fuentes bibliográficas. Otro caso contemporáneo muy polémico fue el del propio José Antonio de Aguirre, Lehendakari, una figura particularmente mitificada por propios y ajenos y considerado como un modelo de cristiano ejemplar, un nacionalista sacrificado y un político humanista. Lo cierto es que en los primeros meses de 1941 atravesó la Francia ocupada y Bélgica visitando Berlín, donde anotó en su diario, custodiado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, comentarios muy elogiosos a las diversas políticas sociales del nacionalsocialismo. Meses después, ya en suelo americano, se pondría al servicio de los norteamericanos. De tal modo, lo que quedaba en el exterior, especialmente en la América hispana, del Servicio Vasco de Inteligencia, trabajaría para el FBI y la Oficina de Servicios Estratégicos, recién creada por Franklin Delano Roosevelt. Por otra parte, ya en 1942, el Servicio Vasco de Inteligencia, por medio del consejero Jesús María de Lizaola, colaboraba con el Servicio de Operaciones Ejecutivo del Servicio Secreto Británico. No obstante, los contactos con los británicos colapsarían pronto porque los norteamericanos exigieron exclusividad. En definitiva, una larga serie de problemáticas conversaciones, pactos y colaboraciones a varias bandas, cuidadosamente expurgados, ocultados o justificados por los responsables políticos, culturales del PNV y sus propagandistas. La Guerra Fría subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial también tuvo sus efectos en la familia nacionalista. El enfrentamiento entre bloques, el impacto del marxismo-leninismo, la extensión de los denominados movimientos de liberación nacional tuvieron enormes efectos en la propia Europa, y se le sumarían con particular incidencia en nuestras tierras los vientos de apertura del Vaticano II y la teología de la liberación, el fenómeno de los curas obreros y la incorporación de sacerdotes, religiosos y laicos católicos a diversas organizaciones guerrilleras en América como particular opción preferencial de los pobres. ETA, a la que hemos mencionado hace unos minutos, nace en el entorno del Partido Nacionalista Vasco. Son hijos, hermanos, sobrinos y militantes de quienes, críticos con el acomodamiento de los más veteranos, quienes habían sido derrotados en una cruenta guerra civil, pues deciden ponerlo nuevamente en marcha. Al principio se mueven en su medio natural, el sindicato estudiantil EIA, que tenía su base en Países Bajos, Eusko Gaztedi, las juventudes del PNV, determinadas parroquias. Y finalmente este grupo de jóvenes, Ekin, volará solo, si bien terminará convergiendo con Eusko Gaztedi y tras 2 años de desencuentros se escindirán, recrearán EKI para fundar ETA en 1958. Pero esta relación entre Eusko Gaztedi y ETA no se rompe con la creación de ETA. Lo cierto es que varias generaciones de militantes de EGI saltarán a ETA en algunos de los momentos más críticos de la organización del grupo. Fue el caso de la facción Egi Batasuna, dirigida por Iñaki Mujica Arregi Ezquerra. El PNV le había encargado la organización de grupos de acción que elevaran el decaído prestigio del PNV ante
el atractivo del activismo de ETA. Lo cierto es que el propio Mujica Arregui, junto a medio millar de militantes de Eusko Gaztedi, se integrarían en esta quinta asamblea en la primavera de 1972. Por otra parte, destacados miembros del PNV apoyarán a ETA en Venezuela o Francia, estableciendo estructuras de acogida a los terroristas exiliados. Fue el caso de Telesforo Monzón, quien terminará su larga singladura política en Herri Batasuna. Una complicidad que, por cierto, podría decirse que incluso perdura hoy. No en vano, ¿saben ustedes de algún exmilitante de ETA ya en libertad, siendo ya varios miles en el País Vasco y Navarra, que se encuentra en paro? O sin ir más lejos, refresquemos una noticia del pasado 30 de agosto. El lehendakari Íñigo Urkullu afirmó que el reconocimiento como víctimas de vulneraciones de derechos humanos de 2 miembros de ETA muertos en 1972 se trataba de una decisión de la Comisión de Valoración, el organismo que analiza las peticiones de reconocimiento, que debía respetarse. Palabras literales. Esta no es una cuestión del gobierno vasco, sino de esta comisión que analiza los casos, y no puedo más que respetar esta decisión. Pongamos en contexto dichas declaraciones. La Comisión de Valoración, que estudia los casos presentados en virtud de la llamada Ley Vasca de Abusos Policiales entre 1978 y 1999, reconoció como víctimas de vulneraciones de derechos humanos a José Benito Mujica y Miguel Martínez de Murguía, 2 integrantes de ETA muertos en una operación con la Guardia Civil en Lekeitio en 1972. La versión oficial de su muerte hacía referencia a un enfrentamiento con agentes del cuerpo, pero la Comisión de Valoración consideró que fueron muertes compatibles con una ejecución arbitraria o extrajudicial y compatibles a su vez con las vulneraciones de derechos humanos recogidos en el artículo 2 de la citada ley. Equidistancia, blanqueamiento, juzguen ustedes. ETA es inimaginable sin el PNV. Se conocen y se respetan, se observan y compiten entre ellos. Así se comprende que José Luis Álvarez Emparancha Chilardegui, cofundador de ETA, en una carta dirigida a Manuel de Irujo en 1971, afirmara que el PNV ha hecho más que nadie por la liberación del pueblo vasco. Me objetarán ustedes con toda la razón que casi todo lo que les vengo narrando pues ya es pasado. Bueno, según se mire. El pasado 25 de septiembre, aquí cerquita, con motivo de la celebración del Alberdi Eguna, Andoni Ortuzar afirmó, entre otras cosas muy jugosas, ni Sánchez ni Feijóo, EAJ-PNV solo tiene un lado y está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Y recordemos que esa misma semana reclamaba un poder judicial propio, la participación independiente en competiciones internacionales de las federaciones de surf y pelota, reclamaciones retóricas, erráticas o calculadas. Pues para comprender el papel del Partido Nacionalista Vasco en las últimas décadas y el que pueda jugar en el futuro, hay que situarlo en su mirada hacia la Constitución española en vigor. No en vano es la regla de oro que, guste o no, con sus limitaciones y aciertos, también con algunas ciertas bombas de relojería y ciertas ambigüedades, pues regula la convivencia en España. Pues un buen resumen de su postura es la que sigue, y que fue lo que dijo Aitor Esteban el 6 de diciembre de 2013 en el Congreso de los Diputados como portavoz del PNV con motivo del 35 aniversario de la Constitución española. Dijo: hoy el PNV tiene la misma posición que en 1978. No podemos darle nuestro reconocimiento. El PNV nunca aprobó la Constitución española. El PNV se abstuvo, como hizo la mayoría de este país, Euskadi, el día que se votó la Constitución. El PNV no podría dar su ok a una Constitución que no reconoce al pueblo vasco como nación. A ello le añadía algunas condiciones que tendría que reunir una Constitución para que pudiera ser compatible con la acción política del Partido Nacionalista Vasco, que son que se reconozca la existencia de la nación vasca, que se reconozca su bilateralidad en las relaciones con el Estado, que se reconozca la presencia vasca en la Unión Europea de manera específica y una reordenación competencial adecuada a los nuevos tiempos.
En consecuencia con todo ello, pues afirmó que el Estatuto de Gernika estaba anticuado, que se habían incumplido los plazos de transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva crítica, el politólogo y catedrático en ciencia política de la Universidad del País Vasco, Francisco José Llera Ramo, juzgaba en 2017 la relación del PNV con la Constitución. Les voy a leer un párrafo que me parece muy interesante. El PNV vuelve a equivocarse en su unidad de discurso y de objetivos con ETA y sus herederos. Cuando pidió la abstención en el referéndum de 1978, lo hizo después de haber rechazado la discusión e inclusión del derecho de autodeterminación defendido por Euskadiko Ezkerra, por no haber sido tratado en plano de igualdad con los nacionalistas catalanes en la ponencia constitucional y para diferenciarse, sin enfrentarse a ETA, de las posiciones del conglomerado de actores emergentes de la izquierda abertzale, a pesar de haber logrado incluir la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos. Pero lo hizo también pensando en reforzar la posición de chantaje del nacionalismo en la inmediata discusión y negociación estatutaria. Lo cierto es que, a pesar de estos trazos, también tenía una serie de hitos pues a partir del año 17, que son diversos pronunciamientos del PNV en relación a manifestaciones, declaraciones en relación a la policía española, la justicia española, reprobación de determinados representantes políticos de partidos estatales, etcétera, etcétera. Vamos a omitirlo. Y lo cierto es que a lo largo de estas décadas el PNV, a pesar de tantas reservas ante la Constitución española, pues ha jugado un papel decisivo como interlocutor cualificado con el gobierno central para temas vascos, entre comillas, o como aliado imprescindible para la gobernabilidad del conjunto del Estado. En todo momento o en cualquier contexto y ante cualquier gobierno, ya fuera de UCD, Partido Socialista, Partido Popular, han sido numerosísimas sus declaraciones, maniobras, planes, ponencias de autogobierno, propuestas, desaires, amagos, tantos y tantísimos todos ellos, hasta el punto de aburrir, a agotar o a confundir a la mayor parte de la sociedad española. Pero lo cierto es que el PNV no ha cambiado, sigue esperando su oportunidad. Recordemos que el fracaso del plan Ibarretxe no le hizo cambiar de planes finales. Lo que hicieron fue modular su discurso, sacar conclusiones y ajustar las fases tácticas intermedias. Y lo cierto es que hoy día su táctica es la de la construcción nacional vasca. De hecho, más competencias, más acuerdos de colaboración entre Euskadi y Navarra, una reducción de la presencia estatal central, hasta lo anecdótico, más euskera, cultivo de relaciones clientelares, cambio cultural, borrado de cualquier expresión de España en estos territorios, y desde tales bases, un día, cuando el contexto internacional lo permita, desconectarse de España sin traumas ni resistencias. A lo largo de toda esta evolución que hemos mencionado al inicio, ¿dónde queda? Es evidente que el PNV sigue siendo una organización nacionalista, pero ¿dónde queda la impronta católica de sus orígenes? Lo cierto es que el PNV se ha manifestado y ha sido un actor decidido y prematuro de la agenda LGTBQ+. Y de hecho sus referencias al catolicismo pues apenas se limitan hoy a unas vaguísimas menciones a la trascendencia. Es más, a día de hoy es uno de los partidos que actúan en el Estado español con mayor número de ateos y agnósticos entre sus afiliados y simpatizantes, conforme a recientes estudios demoscópicos. De hecho, las formaciones españolas que mayor número de ateos y agnósticos declarados y convencidos manifiestan son Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu, Sortu, y el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, a pesar de estas políticas LGTB, a pesar de esta transformación, ¿cómo es posible que los veteranos del PNV, los miembros del PNV, yo tengo familiares en el PNV, ¿cómo es posible que mantengan que el Alderdi sigue siendo el Alderdi de siempre? ¿Cómo entenderlo? ¿No hay no hay alguna quiebra antropológica, espiritual, fundamental? El PNV nace a lomos del romanticismo que se
que se nutre de un moderno rechazo de algunos aspectos del racionalismo y de la Ilustración. De ahí aquella referencia que sorprendentemente mantiene todavía hoy en el artículo primero de sus estatutos a Dios y leyes viejas. PNV nació en una sociedad rural, provinciana, pequeño burguesa y de propietarios rurales, católica e integrista, pero muy pronto enlazó con los intereses de otros sectores sociales, por ejemplo, los de algunas familias liberales de potentados locales, caso de la familia de la Sota, más interesados en la desaparición de los aranceles que permitiera un desarrollo de sus líneas comerciales. Como posibilistas hijos de la Iglesia, en el PNV se amparó al catolicismo social más moderno de la época, de factura francesa y belga, conquistó progresivamente a buena parte del clero diocesano y de las abundantes órdenes religiosas entonces operativas en las 4 provincias, desplazando al clero tradicionalista. Impulsó posteriormente a la democracia cristiana que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Y, mientras tanto, el peso de los católicos y del catolicismo en el partido seguirá pues, la misma suerte de la Iglesia en Vascongadas y Navarra, es decir, se está disolviendo. No en vano, el PNV nunca fue un partido confesional de vieja cristiandad, como sí lo fueron los tradicionalistas, sino que fue, desde su primer día, un partido moderno al hacer propia la idea del nacionalismo, una idea totalmente moderna. Un concepto revolucionario. Por una parte, un concepto disolvente de cualquier idea, principio o valor tradicional, pero aglutinador, voluntarista y movilizador, y más en los tiempos de individualismo, fragmentación social y globalización y nostalgia de comunidad que mencionaba antes Ernesto. Pues esa es la fuerza del PNV. Constructor y guardián del mito movilizador, oráculo del pueblo vasco, guardián de las esencias, comunidad orgánica, pueblo en marcha, movimiento social, sindicato de intereses y estructura estatal. Tenía unos folios que voy a omitir, en los que hablaba pues, de algunas sombras que se ciernen en el horizonte Geldsale, porque no todo es Disneylandia. Hay dificultades, hay casos de corrupción importantes, hay problemas con la implantación del euskera, hay un problema demográfico de envejecimiento muy grave. Incluso algunos datos macroeconómicos empiezan a proporcionar elementos preocupantes. Pero casi prefiero dejarlo a los minutos que nos queden para que me planteen sus dudas, sus preguntas, las cuestiones que consideren pertinentes. Efectivamente, el PNV es mucho más que un partido al uso, y por ello en nuestro libro Biografía no autorizada del PNV, dado su carácter divulgador pero global, abordamos cuestiones relacionadas con el simbolismo, la esvástica, el auguro, la ikurriña, el papel de los precursores y otros intelectuales orgánicos nacionalistas, Josep Agustín Cao, Sabino Arana, Federico Krutwig, algo de mitología, Aitor, la inexistente batalla de Padura, las falsificaciones de Iruña Velella, bastante historia, orígenes del PNV, los asesinatos de derechistas en el Bilbao del PNV en enero de 1937, el Pacto de Santoña, el PNV bajo la ocupación alemana y la colaboración del Servicio Vasco de Inteligencia con los servicios de inteligencia anglosajones, algunas reflexiones jurídicas, concretamente en relación al derecho de autodeterminación y al derecho de decidir, las relaciones del PNV con el terrorismo, sus grupos de acción, la dialéctica del árbol y las nueces, el trato otorgado a las víctimas y algunos temas de actualidad como son la corrupción política y económica. También abordamos las coartadas ideológicas del nacionalismo, especialmente cuando se ha servido de fuerismo y tradicionalismo, ambas corrientes eminentemente españolistas. Por ello, el libro se ha denominado Biografía no autorizada del PNV, pues presenta una panorámica de algunas de las cuestiones menos amables que este partido viene intentando silenciar desde hace unas décadas. Como contrapunto a esta historia, por elemental justicia, a todas las generaciones de vascos y navarros que hicieron posible España, le hemos incorporado sendos capítulos a los creadores del concepto de hispanidad,
Ramiro de Maeztu y Zacarías de Vizcarra, y a la figura ejemplarmente moral y libérrima de Joseba Arregui, quien supo evadirse de la Disneylandia Jeltzale, un vasco ejemplar, al igual que otros que ya no están entre nosotros, como nuestros queridos amigos Fernando García Cortázar y Antonio Beristain y Piña, ambos jesuitas y católicos que amaron la verdad, el bien de las personas y España misma por encima de los cantos de sirena y los imperativos del entorno. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es el turno de preguntas y si alguien quiere opinar, pues también, lógicamente. Yo quería hacer una referencia a lo de los fueros. Los fueros, según tengo yo entendido, ¿no? Que no que sea yo precisamente Séneca, fueron otorgados por reyes, por los reyes católicos en la Edad Media y supongo que anteriores y posteriores. Entonces, como un partido que, como el PNV en este caso, después de la cantidad de información que nos ha dado, que es proclive a la independencia, pone como base de su sistema social y económico unos privilegios que han sido otorgados por aquellos que no quieren o que combaten, vamos. Esa es la controversia que me ha generado. Sí. Sí, ha tocado un tema que es fundamental en la historiografía del génesis y los orígenes del nacionalismo vasco. O sea, hay una corriente bastante extendida que considera que la abolición foral del siglo XIX es el origen, es la causa y origen del nacimiento del nacionalismo vasco como una reacción de gente agraviada. Sin embargo, esta línea es contrastada por otros autores, porque efectivamente tiene lugar la evolución de buena parte de la foralidad vasca y navarra a resultas de las guerras carlistas. Sin embargo, ello no impide que existan agrupaciones, partidos fueristas que no tienen una gran fortuna y que tras unos años de desarrollo pues terminan, algunos volviendo al carlismo, otros en el liberalismo político y algunos a título más bien personal en el propio nacionalismo vasco. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco suele recurrir en ocasiones a la tesis de la abolición foral como el origen inmediato del nacionalismo vasco. Sin embargo, los propios historiadores del PNV y luego otros autores, yo que sé, Juaristi, por ejemplo, a partir del bucle melancólico y otras investigaciones, pues realmente se centran mucho más en el descubrimiento que hacen los hermanos Sabino y Luis Arana del concepto moderno de nacionalismo, que lo descubre Luis en Cataluña. En Cataluña ya existía un nacionalismo, en Cataluña ya se conocía el nacionalismo de impronta germánica y centroeuropea, y entonces es Luis quien revela a Sabino que nosotros no somos españoles, somos vascos. El recurrir a la foralidad es posterior. Y no deja de ser, desde mi humilde punto de vista, y no soy el único, o sea, hay autores, yo soy un divulgador, hay autores muy potentes del mundo académico que consideran que ese recurso al foralismo es una coartada de carácter ideológico, igual que pudo ser en su momento el recurso a la religiosidad tradicional del pueblo vasco. Efectivamente puede haber unas ciertas contradicciones, pero si vamos al discurso historicista de Sabino Arana, su primer libro es una serie de estudios sobre los orígenes de la nación vizcaína. El nacionalismo vasco nace primero como vizcaitarra, y entonces Sabino Arana entiende que ya desde época romana, el pueblo vizcaíno había luchado por mantener su identidad, se había formalizado a través de los fueros. Y entonces existiría una línea de continuidad al margen de lo que sucediera en España, en Francia y en las potencias del momento. Entonces yo creo que concurre pues estas cuestiones. O sea, hay una pseudohistoriografía que intenta vincularlo, hay una propaganda que busca lógicamente una palanca de movilización que va pues al afecto, a los sentimientos, al agravio, a las comparaciones, y que realmente genera pues un caudal de ideas que han ganado pues muchísima fortuna. Voy a añadir, si me permites,
una cosa muy curiosa. Es el apartado 3 de la enmienda 689 a la ponencia constitucional que presentó el PNV y que no se recogió en la Constitución, pero decía el punto 3: se renueva el pacto foral con la corona manteniendo al rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran podido tener y ostentado sus antecesores. Pacto foral con la corona. Ese era el planteamiento que quería que se recogiera en la Constitución el PNV. Bueno, de hecho, últimamente recordarán ustedes que hubo también algunos movimientos de carácter doctrinario en el entorno del PNV y entonces se retomaron conceptos como nación foral. Nación foral, ¿te acuerdas? Sí. Nación foral, nuevo pacto foral, una serie de cuestiones, etc. Y entonces, explícitamente, la izquierda abertzale lo ha concretado en lo que dicen: el pueblo vasco y navarro conforman la nación vasca y el Estado navarro le da la legitimidad o le proporciona la estructura. Es decir, existe también una traslación de esa pseudohistoriografía, de esa búsqueda de legitimidades de carácter foral a lo que es la tradición, a la historia del Reino de Navarra, ¿no? Quiero decir, la propia izquierda abertzale, o sectores del nacionalismo entienden que este tipo de recursos de carácter foralista, medievales, etcétera, pues no tienen, en fin, son un tanto débiles y por eso se remiten a la historia, a la experiencia histórica del Reino de Navarra, que, como todos ustedes saben, pues también ha sido objeto de múltiples polémicas de carácter historicista y que actualmente es un campo de batalla entre actores ideológicos muy encontrados, porque en los últimos años asistimos en Navarra, por ejemplo, a un lanzamiento constante de libros, documentales, exposiciones por parte de toda la industria cultural, que en Navarra es muy potente: Pamela, Chalaparta, Chartoaya no. Hay media docena de editoriales muy potentes y constantemente revisando pues la batalla de Amaiur, la batalla de Noain, la figura de Sancho el Mayor, a quien califican rey de los vascos, cuando seguramente habría que llamarle rey de las Españas, que es como se le llamó en su momento. Y entonces, pues lógicamente son las palancas que pretenden movilizar pues para crear un ambiente propicio a la proyección política de su programa político. ¿Más preguntas o cuestiones? Sí, gracias. Yo quería hacer dos comentarios y luego una pregunta con respecto a lo que has mencionado tú de que luego ha habido personajes o personas de aquí del País Vasco que han sido personas ilustres. Quisiera añadir otros dos autores que quizá no se conozcan tanto, que son Ramón de Basterra, que es alavés, y don Pedro Mourlane Michelena, que era de Irún, y que junto con otros intelectuales constituyeron pues la vanguardia intelectual de Falange Española. Es decir, que no todo rodeaba en torno al PNV, sino que luego hubo vascos de bien. Por otro lado, lo que tú has mencionado sobre la deriva del PNV que ha dado a las cuestiones LGTBIQ, etcétera. Eso básicamente creo que desde mayo del 68 francés es algo que permea a prácticamente todos los partidos políticos. Es algo absolutamente disolvente, anticientífico y antitodo, que yo personalmente lo he vivido en la universidad. Yo estudié en Lejona, estudié Ciencias Políticas, coincidí con Yera, ahora que lo has mencionado, y es algo en la universidad estructural. Y si eres contrario a sus postulados, eres un auténtico reaccionario. O sea, ya el problema que hay en las universidades es más que manifiesto. Y por otro lado, sí que te quería preguntar cómo el PNV, desde el punto de vista teológico, era capaz de dar respuesta o de combinar esos elementos dispares como es el catolicismo y el racismo, porque el catolicismo por definición debe ser antirracista, porque si todos somos iguales ante los ojos de Dios, no hay nadie mejor que otro. ¿Cómo? Porque desde el punto de vista político todos sabemos cómo el PNV articulaba su discurso y lo justificaba, pero ¿qué explicación le daba desde el punto de vista teológico a su racismo?
Y muchas gracias. Sí. Bien, en relación a lo que comentas de agenda LGTB, claro, tú eres mucho más joven que yo y lógicamente lo estás viviendo en primera persona y en su expresión actual, que no es la que yo viví en la Universidad de Navarra en 1977 y 78, ¿no? Efectivamente, Mayo del 68 tiene una trayectoria y progresivamente va impactando a nivel de antropología y a nivel de cambio de hegemonía social, de sujeto mental, etcétera, va traspasando todas las formaciones políticas, también la democracia cristiana, pero la democracia cristiana más tarde. O sea, el PNV, insisto, yo tengo familiares del PNV, o sea, y estoy pensando en algunas personas muy venerables que ya fallecieron, que si les explicamos que sus hijos, que sus sobrinos están en este tipo de políticas, alucinarían en colores. Bueno, esto es la sociedad lo que está pasando, ¿no? Entonces, la agenda LGTB, toda la antropología revolucionaria de Mayo del 68 se proyecta tardíamente también en la democracia cristiana, pero recordemos que el PNV también se fue de la democracia cristiana. O sea, de hecho el PNV ya no está en la Internacional Popular y de Centro, que también se ha maquillado mucho, que la democracia cristiana de ahora nada tiene que ver con la democracia cristiana de Gasperi y los padres fundadores de Europa, evidentemente, ¿no? Es una democracia, por eso ahora se califican de centro, ¿no? Lo cierto es que por una serie de discrepancias de carácter ideológico, territorial, apoyos internacionales a sus pretensiones, el PNV salió de la Internacional de Centro y recaló en el Partido Demócrata Europeo. El Partido Demócrata Europeo en el Parlamento Europeo pues acoge a los separatistas corsos, a los socialliberales de Modem, franceses, a formaciones pequeñitas de carácter nacionalista, y lo que les une es el progresismo. Es decir, se ha producido realmente no solo una evolución, sino una ruptura con los antecedentes. Y en relación a cómo teológicamente se podía conciliar nacionalismo y universalismo, racismo, amor al prójimo, etcétera. Bueno, pues vamos a ver, es que la Iglesia Católica ni en el siglo XIX ni a la muerte de Jesucristo o de San Pablo era uniforme. Siempre ha habido múltiples discusiones, múltiples expresiones. Cuando nace el Partido Nacionalista Vasco, la Iglesia estaba evolucionando a nivel social, se estaba desarrollando la doctrina social de la Iglesia. Empezaban a elaborar un discurso muy leve, matizadamente crítico con determinadas dimensiones de la colonización de África, etcétera, tal. O sea, la Iglesia estaba en una profunda evolución. Había territorios o estratos sociales o estratos clericales que no tenían la misma percepción, el mismo estado de cosas. Entonces, para una persona que no tiene una formación teológica formidable, pues bueno, sí, somos vascos, tenemos esta identidad, esta gente que viene de fuera nos choca porque pensamos que puede traer y disolver nuestra sociedad que queremos conservar y transmitir a nuestros hijos, y mientras tanto, pues sacerdotes, teólogos, políticos, líderes sociales que decían, bueno, pero la sociedad está cambiando, pero habrá que matizar estas cuestiones, pero habrá que dar un tiempo, tenemos que ir por aquí. No olvidemos que por aquellos años, por ejemplo, parte de la jerarquía vasca ya no opta conscientemente por el tradicionalismo, ¿no? O sea, una parte de la jerarquía vasca, a finales del XIX, no digamos ya a partir de 1910, pues opta en nombramientos episcopales y de carácter técnico y estratégico en las diócesis vascas y especialmente en Cataluña por clérigos más afines a la democracia cristiana, que luego optarían, por ejemplo, por la estrategia de la unidad de los católicos en la época de la Restauración o el proyecto del Partido Social Popular o de la CEDA, porque entendían que el carlismo era una rémora para la credibilidad y la labor evangélica de la Iglesia. Y aquí el PNV, lógicamente, tenía su papel y sus pequeñas contradicciones. O sea, es complejo. Y en cualquier caso, ese racismo virulento de Sabino Arana sobrevivió a nivel, digamos, de tópicos, de latigazos, pero no como pensamiento elaborado y constante. Los Hagi, Galastegui, etcétera, sí que en su sabinismo, o la facción Aberri, de cuando se extiende el PNV, Comunión Nacionalista y Aberri, sí que
hay una connotación racialista, etnicista, un poquito más cultivada, pero no es, se elabora se emiten unos juicios y permanecen inmaculados, quietos, no, evoluciona, se adapta, se matiza, y de ahí esa enorme capacidad de adaptación y de ductilidad del discurso nacionalista. Vamos a dar solo una pregunta más, para que luego el autor pueda vender algún libro, y a las 9 menos cuarto me parece que esto cerráis, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Vale. Hola, ya la mayor parte ya lo has contestado. Me preocupaba lo de Navarra. Siempre tiran vinculando con el medievo, buscando siempre la raíz con el reino de Navarra, y veo que eso sigue así, bueno, que es lógico, ¿no? Tienen que buscar. Yo lo que no entiendo es el caos, este caos mental que tienen, como ya has explicado, de carlismo, tradición, fueros, Revolución Francesa, de modo, o sea, sistemas ideológicos actuales. Eso es un follón para mantener a largo plazo una estructura como la que quieren mantener. O sea, se me asemeja mucho, es un tema que me interesa, todo el mundo de la hispanidad, ¿no? Cómo se está reproduciendo ahí lo que aquí actualmente se está dando. Pero creo que lo que dice Irene las sustrae, las raíces se están diluyendo, es como están tirando hacia adelante, buscando lógicamente pues mantenerse en el poder y mantenerse pues, con unos recursos, pero que esto no tiene, o al menos no lo veo, no tiene un final feliz. Pues dentro de 100 años, dentro de 200, me es indiferente, porque al final la gente, cuando hay problemas, busca su propia raíz, la raíz firme, no la que temporalmente han impuesto, ¿no? Y luego hay un lío ahí con Eusko Alkartasuna, no es como era Eusko Alkartasuna, el partido este. Todavía subyace ahí el lío entre ellos, o eso ya está diluido, está solucionado. Y yo, lo último ya, ¿por qué no se impone el 5% en las elecciones? Por convivencia de los partidos, pero convivencia firme, consciente. Les interesa que este follón, este caos siga, aunque destruya el país. Bien. A ver, es que son varias cuestiones. Navarra efectivamente proporciona al nacionalismo vasco una coartada territorial, histórica y humana y de recursos. Y no valoremos más, o sea, esa es la realidad, y es un instrumento que legítima y legítimamente, con más o menos decencia, pues vienen articulando y vienen impulsando en aras a su propio beneficio. Efectivamente, que hay conceptos contradictorios, sí, pero hace unos días leí una entrevista a Jon Juaristi que efectivamente él decía que bueno, él es un personaje muy peculiar. Él estuvo en ETA, en una de las facciones comunistas de ETA, luego se convirtió al judaísmo reformista, tiene libros realmente muy deconstructivos de la naturaleza del nacionalismo vasco, y es de los autores que defienden que efectivamente que el nacionalismo, como es un elemento muy revolucionario y muy disolvente de apegos, arraigos, fidelidades previas, pues claro que tiene unos efectos generalmente muy destructivos, ¿no? Social, familiar, antropológicamente, ¿no? Bien, estamos en eso. Respecto a que las raíces se estén disolviendo, vamos a ver, estamos en un mundo de globalización, de cambio cultural, de sustitución de poblaciones. La crisis demográfica del País Vasco es muy potente. Tal vez más potente que en otras comunidades españolas. El año pasado nacieron 14.000 niños y un tercio de ellos tenían madre extranjera. Entonces, ¿cómo lo van a contrarrestar? Está claro, con inversión en euskera y subvenciones sociales. Y luego, pues la difusión de una mitología compartida, desde el olentzero a las hogueras de San Juan, a la feria de esto, a la feria del otro. O sea, vamos a ver, se están esforzando muchísimo. Y son conscientes además de algunos problemas. Siento alargarme, pero es que les voy a leer esto, a ver qué opinan. Mañana serán mayoría por los inmigrantes.
una bomba retardada. Yo abriré las ventanas de mi casa para que entren los vientos, pero no permitiré que me tiren los muros, nos advertía Gandhi. Afortunadamente hay brotes de esperanza. En Alemania y en Suecia los partidos de izquierda están planteando su errática actitud ante las migraciones pasivas. Se puede y se debe hacer antimigración desde la izquierda, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos. Ya basta de pintar de ética, caridad o solidaridad las decisiones del gran hermano. Bueno, pues este discurso antimigracionista, hay con matices de mala conciencia de izquierda, esto lo ha pronunciado José María Esparza Zabalegui, que es uno de los grandes teóricos y activistas de la izquierda abertzale, el editor histórico de Txalaparta, Tafallés. Es decir, son conscientes de que realmente los tiempos que vienen son chungos. Y otra prueba, me remito, las prestaciones que el gobierno vasco daba para la repatriación de jóvenes vascos con talento se han cortado en seco. ¿Por qué? Porque en 2021 se dieron 4. O sea, pidieron 4. O sea, los vascos jóvenes con talento que salen fuera de Euskal Herria no quieren volver. O sea, porque la globalización les engancha. Con pérdidas raíces, con coste personal, dependerá cada uno. Pero lo cierto es que estamos en un mundo acelerado que tiene unos efectos realmente importantes. Entonces, lógicamente, ante semejante situación, es lógico que el nacionalismo o que Euskara Bidea pues se ponga nervioso y entonces hablen ya de inmersión total en euskera como en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Es lógico, o sea, es su agenda y son consecuentes. O sea, ellos tienen una estrategia y se van adaptando a las necesidades de esa estrategia. Buenas tardes. En primer lugar, tengo 3 aspectos para comunicarle. El primero sería que pediría a los escritores que traten los términos en su justo y preciso concepto. Es decir, Euskadi no existe, no se habla de ello. Lauburu no existe, los soles existen, lauburus, si queremos llamarlos, que yo nunca los llamaría, puesto que existen hasta en la prehistoria. Esvásticas también. Ikurriña tampoco existe. País Vasco, término francés, porque no tienen en Francia el término de región, pero nosotros somos provincias vascongadas, luego somos vascongados. El único término que se ha dado es Euskal Herria y se dio en el siglo XVI por un sacerdote alavés. Nación vasca y todo eso sobra. Y me sobra, pero vamos, de aquí a Pernambuco. Y voy a seguir. Segundo, no he visto todavía ninguno de los escritores que hablan sobre el PNV que se hayan leído el libro de Bases del Nacionalismo Vasco para el año 2000. Porque entonces estarían hablando de la ambigüedad, del cretinismo y de lo inmorales que son PNV en esta sociedad de hoy día. Es más, en ese libro hay una ponencia firmada por la esposa del que fue el Endacari, señor Ardanza, ella llamada Gloria Urteaga, y era una ponencia sobre la mujer. Desde luego no tenía nada que ver con las siglas 2030. Pedí que la quitaran con 8 adjetivos, a cual más exagerado, demostrando cómo era peyorativo. Y además pedí supresión de dicha enmienda, o bien que me hicieran la ponencia sobre el hombre, puesto que en el año 77 en la Asamblea de Artea se había dado la igualdad a la mujer con el hombre. Era el único partido en el ámbito nacional que tenía la igualdad del hombre y la mujer. Los demás, la mujer no existía o empezaron a ser luego en numéricos o paritarios.
después. Y bueno, me gustaría que la gente pudiera leer esa ponencia de esta señora, porque es gloriosa. Y por último le voy a decir otra cosa. El anterior señor caballero que ha hablado ha mencionado a EA. Pues yo le voy a decir que concretamente en Buenos Aires existe un señor que se llama Miquel Ezquerro, que es presidente de más de 103 Euskal Etxeas. Habla batúa, porque cuando vemos los documentos antiguos pone vascuense o vascuence, pero nunca euskera. Entonces hay que decir, para esto que hablan ahora, batúa. Y respecto a América, yo no sé si en otros países habrá o no, me imagino que casas vascas habrá allá donde hayan podido. Porque si José Antonio Aguirre estuvo en Montevideo viviendo, pues habrá también alguna casa vasca. Buenos Aires tiene el Instituto Juan de Garay, de estudios vascos. Pero es que hay una cuestión, que es que somos los vascongados de hoy quienes con nuestros impuestos estamos financiando todo ese vasquismo de todas esas 103, más de 103 casas vascas en Argentina. Y le voy a decir más, son tan vascos, que el día que hacen el Día Vasco se pasean por la calle mayor de Buenos Aires, que no recuerdo su nombre, y como música de fondo ponen el Bella Ciao. Y perdone, estoy viendo por ahí a un señor que me parecía Francisco López. Es que era simplemente para saludarle si está por ahí. ¿Está o no? Porque claro, aquí la gente dice Pachi López. Pues no sé si aún no le ponen Francisco, será porque sus padres o bien nació el día de San Francisco y eran muy religiosos, o bien si no, será porque sus padres eran muy franquistas, ¿no? Bien. Y como eso, pues otra serie de cuestiones, pero no me quiero extender. Muchas gracias. Gracias. Bien, es verdad, había olvidado Eusko Alkartasuna. Bueno, actualmente Eusko Alkartasuna sigue siendo partido que integra la coalición Euskal Herria Bildu. Tienen una representatividad interna entre el 5 y el 10% según los territorios, y están en una lucha feroz entre el sector oficial y el sector disidente. Mi paisano Ramírez de Tafalla lidera el sector disidente, y los motivos pues son bastante confusos. O sea, Carlos Garaikoetxea, también paisano mío, supuestamente quieren reivindicar las esencias de Eusko Alkartasuna para acelerar la vía independentista. El sector oficial entiende que realizan una labor antipartido. Pienso que hay una deriva, han perdido protagonismo, y cuando hay dificultades, pues entonces tienden a pelearse entre ellos. Esa es una dinámica de todo grupo. Su futuro es ciertamente aciago y complicado. En relación a los comentarios de usted, pues efectivamente la mujer en el nacionalismo vasco ha tenido una importancia enorme, y en Navarra, por ejemplo, yo recuerdo a algunos amigos carlistas que muy mayores que me decían: nacionalista con carlista, hijos nacionalistas, carlista con carlista, hijos carlistas. Bien, y en la historia pues de la supervivencia, de la transmisión de los mitos, de los valores, del cultivo del euskera, de la religiosidad en su época, pues realmente la mujer desempeñó un papel muy importante. Luego, toda la evolución del papel, la concepción que se tiene en el Partido Nacionalista, está siendo todo muy rápido. Ha mencionado a Ardanza, a su mujer no la conozco personalmente, pero Ardanza no es un miembro histórico del PNV, en el sentido que Ardanza entra en el PNV procedente de SEI, una formación socialdemócrata muy pequeñita, de intelectuales con raíces ideológicas que no son propiamente las
las específicas del PNV. Entonces, bueno, habría que entrar en matices. En relación a la terminología empleada, efectivamente estamos en una guerra de términos, una guerra lingüística, y entonces aquí todo el mundo, todas las facciones, todos utilizan unos términos inocentemente, inconscientemente o con toda la intencionalidad, pero tantos y tantos conceptos, tantas realidades se imponen o se desarrollan a partir de un momento determinado de la historia. La sociedad, la historia avanza y entonces, bueno, Euskadi no existe. La comunidad autónoma vasca, conforme el estatuto, se denomina de Euskadi. Personalmente, me gustará, no me gustará. Yo he venido a hablar del Partido Nacionalista Vasco y, lógicamente, trato aquí también de la manipulación del lenguaje, porque, lógicamente, toda ideología se provee de un idioma propio, de unos conceptos, de unos mecanismos de pensamiento, lógicamente, pues para predisponer unos comportamientos y unas actitudes. Y ciertamente, pues compartimos buena parte de sus criterios. Gracias. Bueno, pues Muy bien. Ya, ¿no? El acto en sí está terminado. El que quiera comprar alguno de los libros cuesta 15 euros. Pues el autor, Fernando Vaquero, se lo vende y se lo firma. Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido un honor y hasta otra.